el derecho a nuestra identidad cultural, a saber quiénes somos, qué somos, de dónde provenimos, cuál es nuestro pasado. Paralización inmediata. ¿Dónde está la medida cautelar? Se requiere restituir ese daño, reparar ese daño. Que se ha adherido a la petición de demolición urgente. Apoderada de la empresa. Apoderada de la empresa. La necesidad de que, reconociendo el daño como un daño constitucional, a mí no me consta, doctora, porque no tengo ninguna notificación de Poder Judicial. Bueno, doctora, en el siglo XXI tenemos la posibilidad de sentar un precedente histórico constitucional. Ha transcurrido más de 4 años desde que se evidenció la construcción de esta mole de cemento en pleno centro histórico de nuestra ciudad, una herida en plena capital histórica del Perú. En este tiempo transcurrió muchos hechos, demandas, procesos pendientes, indignación del pueblo, protestas, sentimientos encontrados de quienes exigen la demolición y sanción a quienes osaron destruir nuestra cultura. Y finalmente, parece que se abre una luz ahí, en el fondo del túnel de esperanzas. El ver esta inmensa mole de cemento en pleno centro histórico de la ciudad ha generado indignación por la forma como se vulneró el patrimonio. No se respetó los parámetros urbanísticos que exige el plan maestro del centro histórico. Si bien muchos nos hemos encolerizado, en su momento salimos en protestas y pedimos demolición. Pero como pasó el tiempo, da la impresión que también pasamos esa etapa. Pero quienes sí estuvieron y están de seguro y seguirán luchando, aunque a veces parezcan solitarios, son los integrantes de la Comisión de Juristas, quienes incansables aún persisten en su pedido al Poder Judicial a través de la vía constitucional, la protección del derecho del patrimonio cultural y de la identidad de los peruanos. Que se declare que esta destrucción del patrimonio constituye una violación del derecho penal de todos, un atentado a nuestra identidad. El segundo punto es que se disponga la restitución de los andenes incas. El juicio está en la restitución de los andenes incas destruidos. Vestigio cultural que se ha desaparecido en calle Sapi representa nuestro pasado. Es nuestra memoria histórica que tiene que ser restituida. Basta ya de simples procesos penales, simples sanciones administrativas. Acá el daño es de carácter constitucional y requerimos, como seres humanos, ya no solamente como peruanos, como seres humanos, que se nos restituya nuestro pasado de ese sector. En todo este tiempo y procesos judiciales que parece una telenovela larga, en primera instancia se emitió una sentencia que reconoce que el daño perpetrado por la construcción del Hotel Sheraton es constitucional para los peruanos y toda la humanidad. Sin embargo, el fallo argumentó que no se puede restituir los andenes porque más valor tiene la inversión económica, según señala esta resolución. La Comisión de Juristas apeló el fallo y ahora en segunda instancia la Sala debe emitir una decisión uniforme de 3 votos. El magistrado Franklin Gutiérrez se pronunció a favor de que se pueda proteger el patrimonio cultural en la vía constitucional. Señala que no porque los daños sean irreparables
el juez constitucional debiese quedar impávido o pasivo, sino investido de su jurisdicción, tiene el deber de otorgar tutela ante un derecho constitucional. Ante ello, es perfectamente viable para la ingeniería y cumplir con la finalidad del amparo constitucional, que es la de reponer las cosas al estado anterior a la afectación, aclarando que para que no queden dudas respecto a esta medida restitutiva, la construcción, objeto de controversia, está afectando la civilización única en la ciudad, conforme lo consideró la UNESCO cuando incluyó a la ciudad de Cusco dentro de su lista de protección. Por ello, con la demolición se está ordenando se pretenda recuperar estos elementos. Dicha demolición debe estar a cargo de las entidades demandadas, como la Municipalidad Provincial de Cusco, Dirección Desconcentrada de Cultura y la Inmobiliaria, RIG Contratistas. Defiende, el Cusco no se vende, el Cusco se defiende, el Cusco no se vende, el Cusco se defiende. Sheraton demolición, Sheraton demolición, Sheraton demolición, Sheraton demolición. ¡Muerte a los corruptos! ¡Muerte! ¡Muerte a los corruptos! ¡Muerte! ¡Muerte a los corruptos! ¡Muerte! Mientras que los otros dos magistrados lo hicieron a favor de priorizar la inversión económica, señalando que se afectaría el derecho de propiedad de la administrada. Ello con relación a lo ya constituido, pese a que reconocen que sí hubo afectación del patrimonio. La necesidad de que, reconociendo el daño como un daño constitucional a la identidad de los peruanos, se requiere restituir ese daño, reparar ese daño, y para eso necesitamos que se restituyan los andenes incas. No existe otra forma, y para restituir los andenes incas requerimos una demolición urgente. Como los 3 votos no fueron uniformes, se nombró a un nuevo magistrado dirimente, cuya posición fuera de proceder a la demolición y restitución de los andenes prehispánicos. Entonces, como ya son 3 opiniones diferentes y requiriendo que haya 3 votos iguales, se nombró a la magistrada Dafne Dana Barra Pineda, quien en la semana pasada se adhirió al voto del magistrado Gutiérrez, pronunciándose a favor de la demolición y restitución. Que se ha adherido a la petición de demolición urgente la magistrada Dafne Barra Pineda. Eso significa que ya tenemos 2 votos a favor de la demolición y nos faltaría el voto de un magistrado, porque la ley exige de que haya votación uniforme de 3 magistrados en cualquier sentido. Al existir 2 votos a favor, se dispusieron llamar como juez superior dirimente al doctor Wilber Bustamante del Castillo, según esta resolución 77, señalándose fecha de vista de la audiencia para el próximo 28 de agosto a las 3 de la tarde, de quien ahora depende si procede o no la demolición de esta construcción que afectó nuestro patrimonio, al requerirse 3 votos para que ésta proceda. Se ha programado para el 28 de agosto a las 3 de la tarde la última audiencia, esperamos que sea la última, donde se tendría que estar resolviendo este caso. ¿Quién es el juez dirimente? El nuevo vocal dirimente es el doctor Wilber Bustamante del Castillo. ¿Qué esperan ustedes? Nosotros esperamos de que más allá de los intereses económicos, intereses privados, las presiones inclusive políticas que se hacen por este caso, se tenga que resolver con arreglo a la Constitución del Estado. De votar favorablemente a la demolición del hotel, sería la primera vez en toda la historia republicana del Perú que se disponga a nivel judicial la restitución de andenes incas, es decir, que ahora la decisión final, que bien podría sentar un precedente, está en el magistrado Bustamante Castillo. No debemos olvidar que por esta construcción ya hubo advertencia de ICOMOS y la UNESCO, de que Cusco está en riesgo de perder el título como patrimonio cultural, la que se realizó su inscripción en 1983, basada en 2 criterios principales, dentro de una de las 10 listas. 1. El criterio por ser único o al menos excepcional testimonio de una tradición cultural o de una civilización que está vigente o que ha desaparecido. Y el otro criterio por ser un ejemplo excepcional de un tipo de construcción,
conjunto arquitectónico, tecnológico o paisaje que ilustra una etapa significativa en la historia de la humanidad. En este tiempo, el pedido del pueblo siempre fue por la demolición de esta construcción, pues nuestro legado no puede desaparecer solo porque los intereses económicos están de por medio. Además, no debemos olvidar que luego de la captura de Túpac Amaru, los españoles trataron de desaparecer todo vestigio, como ellos llamaron, de los indios. Y en este bando, que es la sentencia justamente de Túpac Amaru, señala, por ejemplo, que por causa del rebelde prohíbase las trompetas o clarines que usan los indios en sus funciones, a las que llaman pututos, y que son unos caracoles marinos de un sonido extraño y lúgubre. Asimismo señalan, por causa del rebelde, mándese a los naturales que sigan los trajes que señalan las leyes, se vistan con nuestras costumbres españolas y hablen la lengua castellana, bajo las penas más rigurosas y justas contra los desobedientes. Fechado noviembre 1781. ¿Acaso ahora también se busca desaparecer todo vestigio inca? Ahora bajo la fachada de la inversión privada y la economía. El magistrado Wilber Bustamante, como Chumbi Vilcano, heredero de la raza inca, tiene una gran responsabilidad en sus manos. En el siglo XXI tenemos la posibilidad de sentar un precedente histórico constitucional donde podrían ser jueces peruanos y en especial de Cusco que podrían disponer la restitución de los muros incas. Eso sería importante para la historia del país. El pueblo estaremos vigilantes a lo que pueda ocurrir y de ser necesario saldremos nuevamente a las calles, no solo exigiendo respeto a los dueños de la cadena hotelera Sheraton, sino que no continúe pretendiendo desaparecer nuestra identidad y cultura, generando daño a nuestro patrimonio. ¡Defiende! ¡El Cusco no se vende! ¡El Cusco se defiende!